Listo. Va, bueno, muchas gracias, buen día. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Les decía ayer que íbamos a hablar sobre el tema de la discapacidad. Pero antes de ello, pues ya sabemos que salió publicada la reforma electoral en la Gaceta y con relación al tema que veíamos ayer, pues pueden ver en la Gaceta que se incluye, como les comentaba, lo del voto en prisión, que se reconoce en México a partir de una sentencia del Tribunal Electoral, y ustedes pueden ver en el artículo 284 bis de la LEGIPE la regulación que se establece, que es bastante particular. Y yo creo que ahí pues hubo un craso error o no se entendió qué es lo que se había dicho por parte del Tribunal Electoral, porque habla del voto de personas en prisión preventiva oficiosa, como si solo las personas en prisión preventiva oficiosa tienen reconocido el derecho al voto. Y ayer ya explicábamos, ¿no?, que era un reconocimiento que se da en virtud del principio de presunción de inocencia de todas las personas que están en prisión preventiva. Esto, desde luego, va a tener que ser interpretado, aunque también en la reforma prácticamente se le intenta cerrar la puerta al tribunal para que realice la interpretación como tribunal constitucional en la materia, pero este artículo pues tiene un error, porque no solamente son las personas en prisión preventiva oficiosa las que van a poder votar. Ya ven que se establece que el voto se va a emitir por boleta, es decir, es un voto físico, no electrónico, y es un voto anticipado. Es boleta y sobre, significa correo postal, y 15 días previos al día de la jornada, o dentro de los 15 días previos al día de la jornada electoral, es un voto anticipado. Entonces, con relación al voto en prisión, eso es lo que se regula. Es una regulación que va a tener que ser revisada. Luego vamos a ver que también contiene algunas disposiciones con relación al tema que hoy nos atañe, que ya existía de alguna manera antes en el EGIPE, en cierto sentido, una parte de esto que es el voto de personas que se encuentran en estado de postración y que no pueden ir a votar presencialmente. Anteriormente la LEGIPE no hablaba del voto, sino de trámites que quisieran realizar personas que no se pueden desplazar por razón de salud a un centro de atención ciudadano, un módulo de atención ciudadano. Ahora lo llevan al voto. Luego vamos a ver un poco qué se dice sobre ello, aunque la regulación es bastante parca. El tema que hoy vamos a tocar entonces es el del voto de las personas con discapacidad. Les adelanto que ese es el término que se utiliza actualmente, es el término que está aceptado, ¿no?, como un término inclusivo, desechando los anteriores que se han venido utilizando para referirnos a este grupo de población, y está señalado así por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Convención de la Organización de Naciones Unidas, la primera convención sobre derechos humanos de este siglo, y que tiene la particularidad de haber sido auspiciada por el Estado mexicano. Fue el Estado mexicano el que impulsa que se lleve a cabo pues tanto el desarrollo cuanto la firma de esta Convención de la Organización de Naciones Unidas, y este es el término que nosotros vamos a encontrar como aceptado, pues en términos de inclusión, para referirnos a este grupo de población. Vamos a encontrar que con relación a la discapacidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie de criterios jurisprudenciales, una serie de criterios y sentencias a partir de las cuales se ha venido reconociendo una serie de ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acceder al ejercicio de sus
derechos político-electorales y vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de lo que ha venido estableciendo el tribunal en sus decisiones. Sabemos que al máximo que se llegó es al reconocimiento de acciones afirmativas, esto es, de espacios que se deben mantener para las personas con discapacidad y que ha venido existiendo una serie de regulación, ¿no? No solamente a nivel federal, sino a lo largo de las distintas legislaturas estatales para ir incluyendo esta regulación. Entonces, cuando nos referimos a la discapacidad, no nos referimos a un solo tipo de discapacidad. Sabemos que la discapacidad, siempre les digo, es un fenómeno complejo. Hay distintos tipos de discapacidad y por tanto nos encontramos con la necesidad de dar tratamientos distintos para responder a las necesidades de cada uno de estos subgrupos, si pudiésemos decirlo así, que existen dentro del concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad el concepto de discapacidad es un concepto que ha variado en el tiempo, ha evolucionado, y así vamos a ver que también ha evolucionado el tratamiento que se le ha dado. Siempre les comento en estas sesiones, cuando hablamos de voto y discapacidad, que el concepto de discapacidad ha venido pasando por distintos estadios. Han habido distintos modelos para entender la discapacidad y el primero de estos modelos del cual partimos es el modelo o enfoque de la prescindencia, ¿no? Estos son los tres grandes modelos que han venido trabajándose se han venido trabajando para entender lo que es la discapacidad, ¿no? Y hemos venido transitando del modelo de la prescindencia al modelo del enfoque médico rehabilitador, llegando al enfoque o modelo social y de derechos, que es precisamente el modelo que adopta la Convención de la Organización de Naciones Unidas y en su artículo primero así lo reconoce. En el modelo de la prescindencia siempre les digo que aquí primaban dos características principales, y aquí estamos hablando de la edad antigua y quizá no una parte de la edad media. Y aquí los presupuestos que primaban era, en primer lugar, la justificación religiosa de la discapacidad. Se entendía que las causas que daban origen a la discapacidad eran causas de origen divino, eran causas divinas, un castigo por el pecado cometido por los padres de la criatura que nacía con discapacidad. Eso por un lado, y por el otro existía una concepción de que las personas con discapacidad eran inútiles para la sociedad, no tenían utilidad social, no tenían nada que aportar, eran vistas, por lo contrario, como una carga, no solo para la familia, sino para la comunidad entera. La discapacidad, por tanto, se veía como algo sobrenatural, un castigo divino, y aquí lo que se procuraba era la exclusión, o como lo dice el término, la prescindencia, o incluso en una primera parte de este modelo, la exterminación de las personas que nacían con discapacidad. Como era una desviación del plan divino, pues aquí lo que se procuraba era eso, era eliminar a las personas que nacían con discapacidad. Y por eso una variante eugenésica de este modelo de prescindencia, como su nombre lo indica, lo que se hacía era pues aplicar medidas para prescindir de las personas que se consideraban como una carga. Y siempre les digo que, por ejemplo, en Esparta, en Atenas, se permitía el infanticidio de los niños, niñas que nacían con algún tipo de deformidad o que se entendía que eran débiles, ¿no? Tenían, por tanto, una diversidad funcional congénita. Y esto se hacía, como en toda política eugenésica, para mantener un tanto la pureza de la raza, para poder cumplir con los objetivos militares y también
en consonancia con ese carácter divino que se le daba, ¿no? O de castigo que se le daba a la discapacidad, para terminar con ese castigo divino. En Esparta, siempre les digo, los recién nacidos eran expuestos ante un consejo de ciudadanos, inspectores, quien revisaba si tenía alguna deformación, una deformidad, y si la encontraba, entonces despeñaban a los niños, niñas desde el monte Taygeto. En Atenas también se practicaba el infanticidio de las niñas, niños que nacían con discapacidad. Lo que se hacía era dejarlos abandonados en lugares inhóspitos fuera de la ciudad para que falleciera o para que alguien, en su caso, lo pudiera recoger. Había una práctica, por tanto, de eliminar a niños, niñas que nacían con discapacidad. Y esto, como les digo, fue seguido no solo por razones religiosas, sino también por razones prácticas. En Roma también se consideraba que cuando un niño, una niña nacía con una diversidad funcional, significaba que se había roto el pacto con los dioses, y en este sentido lo que se establecía en Roma en un primer momento era el infanticidio, al igual que en Atenas, pero se dice que a la muerte del primer emperador, lo que se mandató fue que los niños, niñas que nacieran con discapacidad fueran abandonados en la columna lactaria, donde el Estado mismo enviaba nodrizas para alimentarlos y para de alguna manera salvarlos, ¿no? Pero claro, los niños que así crecían eran utilizados como esclavos o para mendigar. Entonces, esa era la parte, ¿no?, que se vivía con relación al modelo eugenésico. Luego, con la influencia del cristianismo, se fue transitando hacia un modelo más bien marginador, ¿no? Un modelo en el cual se subestimaba a las personas con discapacidad al considerarlas como objeto de compasión. Se dejó de practicar el infanticidio, pero se recomendaba abandonar a los niños y niñas que nacieron con algún tipo de deformidad en las iglesias. Lo mismo, ¿no? Para que fuesen utilizados como esclavos, y así miles de niños fueron vendidos como esclavos por sus padres durante este periodo oscuro. Es más, se dice que en Inglaterra existió una práctica de raptar a niños de familias acomodadas con el fin de hacer un negocio con estos niños. Los deformaban y luego los vendían como esclavos. A diferencia de la sociedad antigua, en la Edad Media no se prescindía entonces de las personas con discapacidad, sino que se les consideraba como personas marginadas porque no tenían los medios elementales para su supervivencia, y a los que pertenecían a una clase social acomodada, ahí lo que se les establecía es que la familia tenía que obrar con caridad pública, ¿no? En todo caso, aquí lo que se exigía era la caridad de la familia. Y ustedes conocerán en este sentido la historia de un emperador romano, ¿no?, que nace con discapacidad y que la familia lo cuida con esa finalidad de caridad, ¿no? A los que nacían en una clase social más baja, pues los utilizaban como mendigos. En cambio, si tenías un poco, ¿no?, de suerte en este sentido, de nacer en una familia más acomodada, era la familia la que tenía que practicar la caridad. Eso sucedió con el emperador Claudio, que nació con una serie de malformaciones. Alguna parte de la historia nos cuenta que lo que padeció fue de poliomielitis. Otros nos cuentan que de lo que padecía era de esclerosis múltiple. De lo que sí se tiene certeza es que había nacido con disfemia o tartamudez, ¿no?, lo que conocemos vulgarmente como tartamudez. No obstante, Claudio tenía una gran capacidad intelectual. Él sobrevivió, claro, era de una familia acomodada. Sin embargo, en su familia era considerado por su madre, por su abuela, como una especie de monstruo, ¿no? Y en algún caso la historia nos dice que fue despreciado, fue objeto de burlas,
no obstante, logra ocupar el más alto cargo político de Roma, ¿no? Además de eso, había ocupado otros cargos políticos, como el de cónsul. Recordemos que a la muerte de su sobrino Calígula, Claudio fue proclamado como emperador un tanto como parte de una burla, pero él queda como emperador de Roma, y quienes lo proclaman son los mismos asesinos de su sobrino Calígula, ¿no? Es un ejemplo de cómo se vivía la discapacidad en este momento. Claudio no tenía discapacidad intelectual y es por esto que fue un hombre con mucha inteligencia que pudo llegar a ocupar el más alto cargo. Pero si hubiese nacido en una familia menos acomodada, probablemente se hubiese destinado a la mendicidad. De este enfoque de presidencia, de la parte marginadora, pasamos al enfoque médico rehabilitador, pero esto no significa que el enfoque de presidencia haya desaparecido de la humanidad. Ha habido una evolución del concepto de discapacidad, pero siempre guardamos resabios que existieron en etapas previas. Por ejemplo, del modelo eugenésico, desgraciadamente, en muchos de nuestros países aún se conserva la práctica de esterilizar de manera forzada a mujeres con discapacidad intelectual. La esterilización forzada, ya se ha dicho por parte de muchos organismos internacionales sobre derechos humanos, es una violación grave de derechos que afecta a los derechos de manera multisectorial. Y es más, incluso en España se establecía que era una forma de dejar en mayor exposición a las niñas, adolescentes, a las mujeres con discapacidad intelectual. Pues se establecía que en su condición, y esto es una desgracia, incluso repetirlo, pero así lo medían los estudios que se hacían en España, muchas veces el embarazo era como la única señal de alerta que puede existir en algunos casos de discapacidad intelectual, de que una niña, una adolescente o una mujer en esa condición está siendo vulnerada sexualmente. Entonces, sigue persistiendo la esterilización forzada, parece que con un matiz eugenésico también, no solamente de protección de la mujer que tiene una discapacidad intelectual, sino más bien parece que ahí el matiz sigue siendo de esa variable eugenésica, y sigue existiendo también el modelo marginador que ataca y que subestima a las personas con discapacidad. Pasamos después al modelo médico rehabilitador. Ese modelo médico rehabilitador se comienza a imponer con mayor fuerza a inicios del siglo pasado, en la edad contemporánea. O sea, estamos hablando de un paso desde la Edad Media, donde se impone el modelo marginador, hasta la edad contemporánea. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando quedaron tantas personas mutiladas, producto, ¿no?, de esta barbarie, de este conflicto, entonces se dieron cuenta que se necesitaban tomar medidas por parte del Estado y de sus instituciones. Este modelo, por tanto, va a partir de dos ideas fundamentales. Por un lado, la discapacidad ya no es vista como una cuestión que tiene un origen divino, sino que es vista como una cuestión que tiene un origen científico. Las causas que explican que una persona nazca o tenga discapacidad es una causa científica. Y la diversidad funcional deja de verse como un castigo o una desviación del plan divino para convertirse en una enfermedad. Y eso es a veces lo que seguimos manteniendo de manera generalizada en nuestras sociedades. Vemos a la discapacidad como una enfermedad y, por tanto, como un problema de la persona que tiene la diversidad funcional. Ahora, las personas con discapacidad, a diferencia de lo que sucedía en el enfoque de presidencia, no son consideradas como completamente inútiles, sino que lo que se entiende es que pueden llegar a ser útiles a la sociedad si son rehabilitadas o si son
normalizadas. Y ahí está el mayor problema de este enfoque médico rehabilitador. No se pretende normalizar a una persona que tiene discapacidad como si pudiésemos hablar de un individuo normal, ¿no? Entonces, este modelo tiene pros y tiene contras. Tiene connotaciones positivas, ¿no? Y es que se puso en marcha una actuación de prestación por parte del Estado a través de sus instituciones, por ejemplo, a partir de la educación especial, que pasó a ser una herramienta para la rehabilitación, o a partir, por ejemplo, del empleo protegido, de la seguridad social, la asistencia social, que pasa a ser el medio principal de manutención, porque en la época anterior, en el modelo de presidencia, principalmente en la variante marginadora, el principal medio de subsistencia de una persona con discapacidad es la mendicidad, ¿no? La caridad cristiana. En cambio, aquí ya se habla de una asistencia social y como consecuencia de esto se entiende que el Estado tiene que entrar a apoyar. Esa es la parte positiva. La parte negativa o la connotación negativa que se mantiene este día de hoy de este enfoque médico rehabilitador es que se intenta adaptar a las personas con su entorno. Y hay un tratamiento paternalista y de subestimación de las personas que tienen discapacidad, que viven con discapacidad, y esto lo que les lleva, en lugar de la inclusión, es a la exclusión. Sin dejar de tocar el tema de la institucionalización, ¿no? Sabemos que en muchas regulaciones todavía se permite no solo privar de la capacidad jurídica a una persona con discapacidad intelectual. Ya les dije, la discapacidad es un fenómeno complejo, no hay un solo tipo de discapacidad, hay varios tipos de discapacidad. La más discriminada es, desde luego, la discapacidad cognitiva, que incluye a la discapacidad mental y a la discapacidad intelectual, que son dos tipos distintos. Y en muchos países todavía se regula esa potestad del Estado de privar de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad cognitiva. Sigue existiendo una exclusión, sigue existiendo ese trato paternalista y muchas veces también se institucionaliza, ¿no?, a las personas con discapacidad, se les priva de libertad para estar en determinados centros médicos. Entonces, esa es una parte que se considera por los estudiosos de la materia como la parte negativa, la connotación negativa. El centrarse en los déficits o en las actividades que una persona con diversidad funcional no puede realizar. Se centra en esto y por eso se dice tiene un trato sumamente paternalista. No se ve a la discapacidad como un problema de la persona y no como un problema de construcción social, que es lo que sí hace el enfoque social y de derechos, ¿no? En el enfoque médico rehabilitador, la discapacidad está en la persona y por eso la postura es de paternalismo, lo que tiende a perpetuar la posición del sujeto como un ser inferior. Y una muestra de ello son esos términos que nosotros seguimos manteniendo hasta el día de hoy para referirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Los referimos a las personas con discapacidad como en su momento lo hacía la legislación como minusválidos. O sea, nos referimos a las personas con discapacidad como lo hacía en su momento la Ley Española de Integración Social de 1982 de los minusválidos, decía. Definía a la persona con discapacidad como minusválida. No sé si ustedes, siempre les pregunto en estas sesiones, ¿no? Se han preguntado o han analizado, ¿no?, la trascendencia que tiene llamar a alguien minusválido, o qué significa minusválido, menor valía. Esa es una consecuencia de ese tratamiento marginal y paternalista, porque ya les digo, el enfoque eugenésico no ha desaparecido del todo, siguen existiendo resabios,
que pasan al siguiente enfoque médico rehabilitador, de ver a la persona con discapacidad como algo de menor valía dentro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, es ese tratamiento que pone a la persona en una posición de inferioridad. En el enfoque social y de derechos se ha pretendido, y es un enfoque que se está trabajando a día de hoy, aunque no es nuevo, se comienza a introducir en la década de los 70, 60, 70 del siglo pasado, surge del movimiento de vida independiente, este enfoque social y de derechos surge del movimiento de vida social independiente. Se señala que su padre fue Edward Roberts, que redefine el concepto de independencia como el control que la persona debe tener sobre su propia vida y Roberts lo que nos dice es que la independencia debe ser medida no en relación con cuántas actividades pueden ser realizadas sin asistencia, sino en relación con la calidad de vida que se puede lograr con la asistencia para que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo pues el mayor número de tareas posibles. Entonces, este enfoque social y de derechos, que es el que utiliza la Convención de la ONU, lo que nos dice es que la discapacidad ni tiene un origen religioso ni tiene un origen científico. No debe ser vista como una enfermedad, como es vista en el enfoque médico rehabilitador, ni como un atributo de la persona, sin negar que la persona tiene una deficiencia funcional, desde luego. No vamos a caer en la falacia de decir no hay ninguna deficiencia. Sí la hay, pero dice la discapacidad, que es distinto a la deficiencia funcional, no es una enfermedad, no es un atributo de la persona, sino que es un problema de construcción social. ¿Esto qué significa? Que la discapacidad se crea a partir de las barreras que les ponemos a una persona que nace o que adquiere a lo largo de su vida una diversidad funcional. Y esas barreras pueden ser barreras de accesibilidad, que quizás son las primeras que se nos vienen a la mente, ¿no? ¿Qué barreras tiene una persona con discapacidad? Pues podríamos pensar en distintas barreras. ¿Qué barreras se les ocurre que tienen las personas con discapacidad? La primera impresión, ¿qué dirían ustedes? ¿A qué barreras se enfrenta una persona con discapacidad? Dice física o de entorno, sí, ¿no? Pensamos en eso. ¿Cómo accede una persona con discapacidad, por ejemplo, a un edificio? ¿Cómo A accede? las de convivencia también, ¿no, doctora? ¿Y a qué te referirías con barreras de Sí, convivencia? porque muchas veces pensamos, esto lo estábamos analizando hace poco, soy parte de un consejo, entonces es de juventudes, se va a integrar una persona que tiene discapacidad auditiva, entonces todos estaban pensando solamente en la convivencia del ejercicio del propio consejo para la toma de las decisiones. Entonces ahí es cuando les decía, porque ya nos había tocado en otra ocasión tener también una compañera así, y les decía es que eso va más allá de solo de estar en el espacio. Cuando quieras convivir con las demás personas, la barrera de la comunicación en este caso para la convivencia puede ser un factor donde ya no tengas al traductor y donde tú no puedas hablar en lenguaje de señas. Y a veces la convivencia no la pensamos porque solo pensamos en, ay, ¿cómo le va a hacer para ir a la escuela a una persona? O cómo le va a hacer cuando quiera sacar un documento, pero también la convivencia que es parte de nuestro día a día social para interactuar con los demás es una de las cosas que también se ven afectadas a las personas con discapacidad. Sí, claro, la barrera de comunicación, ¿no? Es una cuestión que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta en cuestiones como tú lo dices, ¿no? Para convivir. Ahora ya te entendí y sí comparto tu criterio al 100%. ¿No? No lo tomamos en cuenta para eso. Se nos pueden ocurrir, ¿no? Distintas barreras a las que se enfrenta personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué otras barreras
además de la convivencia, el acceso, ¿no? Nos dicen el acceso al entorno, creo, dice barreras performativas en un ambiente hostil que no está pensado para personas con discapacidad. Claro, el entorno urbano muchas veces no está pensado, en la mayoría de casos y más en nuestros países, para personas con discapacidad. Imagínense los autobuses, el metro, la accesibilidad a edificios públicos, a hospitales, y a veces pensamos solamente en la accesibilidad en ese sentido, ¿no? Pero también la accesibilidad, por ejemplo, se establece en muchísimos documentos de medición en un hospital. Las camas tienen una medida estándar, una altura no estándar, y no piensan en las personas de talla menor, o los escritorios de los edificios o los pasillos, ¿no? de los edificios públicos que no se piensan a veces para el acceso de una persona que va en silla de ruedas, los baños que ya hemos visto, ¿no? Que pues, en buena medida se han ido adaptando, pero claro, tiene que haber un diseño universal, y de eso también se habla en el convenio de la ONU. Entonces, no sé si alguien levantó la mano o fue que escribieron en el chat. Menos piensan en personas que... Sí, sí, Ovidio, desde luego, aquí yo veo que está el paso de cebra y pues no se me ocurre pasarme el paso de cebra pensando que se va a detener el vehículo para esperar que uno pueda caminar, ¿no? Ahí tranquilamente hacer el cruce, ¿no? Uno tiene que ver cómo se tira ahí en la avenida y a ver cuando se pone el semáforo. Yo me acuerdo cuando comenzamos a estudiar en España, yo iba con un grupo de mexicanos y cuando yo me pasé el paso de cebra, tan confiada que sabía que incluso estaba antes de la entrada de una rotonda y que el coche se iba a detener, todo el mundo casi le dio un infarto y dijo, esta quedó aplastada ahí, pero no, porque se detiene. Entonces, claro, cuando vine aquí y dije, pues desde luego ya vi cuál es la razón la cual tenían tanto miedo, pues nos iban a detener aquí por nada del mundo, ¿no? Parece que fuera una blasfemia pedir eso. Pero bueno, hay muchas barreras de todo tipo, de accesibilidad, y la accesibilidad no solo es física, sino también, como se señalaba, es de comunicación, de información. En el ámbito de lo electoral podemos pasar todo esto, ¿no? Como vemos, múltiples barreras que las hemos normalizado en el ámbito político electoral y que no se ha trabajado sobre ello. La barrera de accesibilidad también es cultural, hay una discriminación cultural, seguimos manteniendo estereotipos que afectan a las personas con discapacidad. La barrera de accesibilidad es a la educación, es hacia la salud, es hacia todo lo que podamos pensar, ¿no? Es amplísima, las barreras son amplísimas las que tenemos. Y hay barreras o discriminación también normativa, social. Hay leyes que discriminan a las personas con discapacidad, y no solo por el término, sino en la regulación. No solo es el término, que se les trate como minusválido o como discapacitado, o ayer entraba yo al supermercado y veía que decía, ¿no? Lugar reservado para discapacitados. Y claro, a mí ya me resuena porque ya he tenido el acceso a esa información, ¿no? Yo decía, seguimos normalizando ese tratamiento que es despectivo hacia las personas con discapacidad. Pero bueno, es algo cultural que debemos ir trabajando poco a poco. Entonces, eso es a lo que se refiere este enfoque social y de derechos. Son esas barreras las que crean la discapacidad, y por tanto no se tiene que actuar únicamente para rehabilitar o normalizar al individuo pensando que eso es todo lo que se debe hacer, sino que hay que ir más allá, hay que actuar sobre esas barreras y tomar los ajustes necesarios para que se puedan ir eliminando. Ese es más o menos, ¿no?, de lo que nos habla el enfoque social y de derechos que está en el convenio de las Naciones Unidas, ¿no? Este enfoque social y de derechos lo que pretende es empoderar a las personas con discapacidad,
por un lado, ¿no? Es hacia adentro, es empoderarlos, es darle las herramientas para que puedan entrar a los diferentes estadios de su desarrollo personal, pero también tiene una parte pedagógica hacia la comunidad de enseñarnos a reconocer y dar el valor a lo diferente, a las diferencias, ¿no? Con todas las implicaciones que ello tiene. Entonces, eso es lo que nos dice el enfoque social y de derechos, que se diferencia en gran medida con lo que establece el modelo médico rehabilitador, ¿no? En el médico rehabilitador, la atención sanitaria es lo principal. En el modelo social y de derechos se considera la discapacidad como un origen social y requiere, por tanto, la responsabilidad social y colectiva para hacer las modificaciones necesarias a fin de que la participación de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos de vida sean lo más plena posible. Entonces, esto sin negar, como me decía alguna vez Juan Ignacio Bilbao, que él pertenece, ¿no?, al grupo de personas con discapacidad y es alumno de aquí de la Escuela Judicial y pues ha estado, ya nos dijo una vez que tenía 300 diplomas, ya tendrá muchos más, porque eso lo publicó hace algunas semanas de la Escuela Judicial, y nos decía, no hay que romantizar tampoco la discapacidad. No, claro, no hay que romantizarlo. No podemos olvidar, como les decía, que la persona con discapacidad tiene una deficiencia, eso es así, nace o la adquiere, ¿no? Una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Desde luego, de ahí partimos. ¿Qué es una deficiencia? Pues es una variación o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica que puede incluir la función mental. Entonces, la discapacidad sería la interacción de una persona con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial cuando se enfrenta a una barrera de la sociedad, ¿no?, de la comunidad, o una barrera externa. Y ahí es donde se da origen a la discapacidad. Y la discapacidad no surge de la deficiencia en sí misma. La deficiencia existe y hay que tratarla, pero la discapacidad es un fenómeno social que surge cuando esta persona con deficiencia se enfrenta a una barrera. Ahora, hay varios tipos de deficiencia, ya lo veíamos, ¿no? Pues está la deficiencia física, que es la primera que se nos viene a la mente muchas veces, los obstáculos que impiden la movilidad. Está la barrera de comunicación, que ya, como se decía, puede llegar a impedir la inclusión social de una persona. Están las barreras sociales y las barreras culturales, ¿no? Hay diferentes tipos de barreras a las que nos vamos a enfrentar. Y hay distintos tipos de deficiencias, ¿no? Sobre las que ha venido trabajando el Tribunal Electoral. Está la física, está la intelectual, la mental, ambas unidas, la intelectual y la mental son la discapacidad cognitiva, el grupo más discriminado dentro, o el subgrupo más discriminado dentro de la discapacidad, y luego está la discapacidad sensorial, que es la visual y la auditiva, ¿no? Esos son los diferentes tipos de discapacidad que nosotros tenemos actualmente. Y ya veíamos, ¿no?, como les decía yo, podemos pensar en cuanto a las barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad física, no solo a las barreras que impiden el acceso a viviendas, edificios, transportes. O sea, pensemos, hospitales, escuelas, pasillos, baños estrechos, escritorios de oficina, camas de hospitales de una medida estándar que no tome en cuenta las necesidades, por ejemplo, de una persona de talla baja, a la que agresivamente seguimos llamando como enanos o enanas, que esa es una discriminación también, usar estos términos peyorativos, ¿no? Hay distintos tipos de barreras a los que se enfrenta una persona con discapacidad física, que puede ser que se nace con ella o puede ser adquirida, ¿no? Yo
cuando estaba en la Universidad de Castilla-La Mancha, uno de mis alumnos del primer grupo que tuve, yo era muy joven cuando me dieron un primer grupo para una clase, y tenían prácticamente mi misma edad, quizá yo era 2 años mayor que ellos o 3. Llega un alumno en silla de ruedas y me dice que no puede hacer el examen escrito, que si lo puede hacer oral. Y yo le dije que claro, que sí. Y me comienza a contar su historia y ahí es donde se remueve todo, ¿no? Este alumno luego se hace uno de mis mejores amigos en esa etapa de mi vida, pero es un chico con 25 años, agarra un coche, va de un pueblo a otro, creo que eran 10 kilómetros, y en un momento se sale de la carretera, según me comentan, no iba a alta velocidad, pero se ve que perdió el control, se sale de la carretera y dio vuelta en campana, a él no le pasó nada, el coche estaba prácticamente también sin mucho daño, pero hubo una lesión en la médula espinal a tal punto y con tal mala suerte que es una lesión no reparable y le dejó en estado de paraplegia en un primer momento y luego con las rehabilitaciones se ve que le movieron algo y quedó tetrapléjico, ¿no? Este chico no puede mover ni sus piernas ni sus brazos. Y claro, es cuando dices, con 25 años, enfrentarse ahora a una nueva forma de ver la vida. Yo en algún sentido sí le animaba y le decía, vives en España, aquí el autobús, mi papá se asombraba cuando veía que el autobús llegaba, ¿no? Y ya ven que se hace así de costado para que suban no solo las personas mayores, sino también las personas que vienen en silla de ruedas, ¿no? O que tienen algún tipo de disfuncionalidad en este sentido. Y pues el autobús, ¿no? Tienen una serie de ayudas para rehabilitar sus domicilios que les da el Estado, asistencia médica, pueden andar por las calles y no tiene tanto miedo de que le van a matar ahí con un coche o que va a pasar algo peor. Entonces, dentro de todo ese panorama, yo le animaba y le decía, si hubieses nacido en mi país, pues no saldrías ni de tu casa. O sea, es triste, ¿no? Pero en nuestros países, pues sí estamos muy jodidos, la verdad. Entonces, pero ¿cómo cambia la vida? Porque pues este chico caminaba, hacía todo, y luego de un momento a otro pues, nos puede tocar estar dentro de estos grupos. Y por eso, no solo por eso, sino aunque no estemos dentro de esta condición ni tengamos a nadie cercano que lo esté, deberíamos de ser especialmente sensibles hacia esa materia. Que nadie está excluido de poder caer en ese estado en cualquier momento. Entonces, la discapacidad física, lo vemos así, pero también está la discapacidad intelectual. ¿A qué se refiere y cuál es la diferencia con la mental? Que la mental se refiere más a cuando existe una alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que le dificulta, una vez que se suma una sucesión de hechos que no se puedan manejar, le dificulta una convivencia social o un desarrollo pleno, ¿no? Es cuando hablamos de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de trastorno de ansiedad, que también entraría dentro de la discapacidad mental. Hay personas con trastorno de ansiedad que no pueden estar en lugares cerrados, que no pueden subirse a un autobús, que no pueden entrar en un coche. Hay gente que no puede estar en lugares con muchas personas y es parte de ese trastorno de ansiedad, ¿no? Te inhibe de muchas actividades de la vida, ¿no? También crea una discapacidad que incluye el trabajo, la convivencia, no sé, la depresión mayor, que es la mayor causa de discapacidad, es la segunda causa de discapacidad en el mundo, la depresión, y la subestimamos. También entra dentro de esto, ¿no? La anorexia, la bulimia. Todo esto entra dentro de la discapacidad mental, y las personas con discapacidad mental quizá no se enfrentan a barreras de accesibilidad física, pero sí se enfrentan a barreras relacionadas con la accesibilidad a servicios como el de información, comunicación, el empleo, la salud. Y también se enfrentan a barreras culturales, pero principalmente a barreras sociales. Y cuando hablo de barreras sociales me refiero a barreras normativas, a leyes.
existe mucho estigma con relación a las personas con discapacidad mental, pero también existen leyes que son violatorias de sus derechos, como, por ejemplo, el derecho al voto. A muchas personas con discapacidad mental e intelectual, que es el otro grupo muy relacionado, se les priva todavía en muchas legislaciones del derecho al voto, o de sus derechos reproductivos, o del derecho al matrimonio. Entonces, la discapacidad intelectual se refiere más bien al retraso mental. Es cuando hay limitaciones significativas en la estructura del pensamiento lógico, ¿no? Es algo distinto. La mental tiene que ver más como con aspectos que inhiben la convivencia, y la discapacidad intelectual tiene que ver con el retraso mental. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down o una persona con limitaciones intelectuales, que se enfrentan también a barreras de accesibilidad que no son físicas, sino que son más bien de información, de comunicación, a barreras culturales, la discriminación, la exclusión por su aspecto, por su comportamiento diferente, y a barreras sociales, la negación o limitación de sus derechos sexuales o de sus derechos políticos, o la misma negación de la capacidad jurídica, que es algo que ya está prohibido por la Convención de la ONU. La Convención de la ONU, en el artículo 12, reconoce que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a la capacidad jurídica, y que por tanto los estados parte de la convención, y uno de ellos es México, debe de desregular esa parte en donde se interdicta o incapacita a una persona con discapacidad mental o intelectual. Lo que nos dice el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, cada convenio de la ONU tiene su propio comité de interpretación y de seguimiento de cumplimiento. Lo que nos dice es que las personas con discapacidad cognitiva, que es este grupo, discapacidad intelectual y mental, son las personas más discriminadas, ¿no? Y eso creo que la mayor parte de nosotros lo sabemos, y en lo político electoral también lo hemos visto. Nosotros sabemos que a partir del 2020, 2021, pero previamente ya se había hecho a nivel estatal, a partir de sentencias del Tribunal Electoral, se crearon acciones afirmativas para que las personas con discapacidad accedieran a los congresos, tanto federales como al Congreso Federal y a los estatales. Pero ahí yo les dejo la pregunta: ¿qué tipo de personas con discapacidad son los que acceden a esos cargos? Porque la discapacidad no es una sola, y al momento de estructurar o de diseñar las acciones afirmativas, pues ahí hay un hándicap y hay una cuestión que hay que trabajar, ¿no? Por eso no la debería hacer el INE con el tribunal 2 meses antes del proceso electoral. No debería ser así. Lo que pasa es que si no lo hubiesen hecho estas autoridades, probablemente no hablaríamos de acciones afirmativas para estos grupos en el ámbito de lo político, porque el legislador pues ha tenido muchísimo tiempo y no lo ha hecho. Las únicas acciones afirmativas que el legislador ha introducido en México lo hizo en la década de los 90 y en la primera década del 2000, en la materia de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Las cuotas, las llamadas cuotas de género. Pero después de eso ya no se introdujo ninguna más en lo político electoral por parte del legislador. La que se fueron introduciendo fueron por parte de las autoridades electorales indígenas, ¿no? La cuota indígena, 2017-2018, el INE con el Tribunal Electoral. Pero eso viene del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Principalmente. 2020-2021 se introducen cuotas para personas con discapacidad a nivel federal, porque se había hecho antes a nivel estatal. Me acuerdo de un caso de Hidalgo. Diversidad sexual, personas afromexicanas, que pensamos que son lo mismo que las personas indígenas y no tienen nada que ver. Y también la Diputación Migrante, ¿no? Quedó pendiente lo de la discriminación etaria, ¿no? Por razón de edad no se tocó en 2020-2021, y ahora en 2023 tenemos un total retroceso, una total regresión en materia de acciones afirmativas. Pero para el caso de las acciones afirmativas de personas con discapacidad, si ustedes se acuerdan,
incluso una sesión sobre ello de sala superior, lo que se tocó únicamente es que se debía tratar de una discapacidad permanente. Porque en algún momento se pensó si una persona con discapacidad temporal podía acceder a estas acciones. Y la magistrada ponente de ese caso, que me acuerdo, defendía que si no se trataba así, iban a crear como una discriminación dentro del grupo. La discapacidad permanente era la temporal era discriminada frente a la permanente. Pero bueno, el voto de la mayoría es que cuando se trata de abrir un espacio político a este grupo, de lo que o la finalidad es acabar con una exclusión histórica, ¿no? Que ha existido y que afecta a una persona que va a vivir con esa diversidad a lo largo de su vida. Y yo creo que es lo lógico. No sé cuántas personas aquí han tenido algún accidente. Yo me acuerdo que en plena pandemia yo me caí de las escaleras y casi me mato por una negligencia de alguien que dejó un líquido ahí. Y yo, o sea, cuando se secó no se veía, pero estaba resbaloso, pasé. Prácticamente me pude haber matado. Y claro, en ese momento, así como me fracturé un brazo, me pude haber fracturado una pierna y pude no haber caminado durante un tiempo. Ya por eso yo iba a acceder a la acción afirmativa de personas con discapacidad. Yo creo que es ilógico, ¿no? Se trata más bien de potenciar la participación de personas que viven en esa condición, con esa diversidad funcional. Pero ni el tribunal ni el INE entraron a analizar una cuestión que la Organización de Naciones Unidas llama, ahora se me fue el nombre, pero es la teoría de las dos. Ahora me acuerdo. Hay un término del que habla, ahorita se los busco, la Organización de Naciones Unidas para referirse a estas de las dos clases, sí, la teoría de las dos clases, ya me acordé. La Organización de Naciones Unidas dice, cuando hablamos de acciones afirmativas que son medidas temporáneas, temporales, específicas para potenciar los derechos de un grupo que ha estado históricamente excluido, nos enfrentamos con la teoría de las dos clases. ¿Y a qué se refiere ahí la ONU? Nos dice, por ejemplo, acciones afirmativas dirigidas a mujeres. Lo que nos dice la ONU es, el estudio refleja que quienes se benefician de esas acciones afirmativas generalmente son mujeres blancas, heterosexuales, con una mejor posición económica que el resto. Es decir, una mujer indígena en situación de pobreza no se beneficiaría tan fácilmente de una acción afirmativa con relación a una mujer blanca que ha accedido a la universidad y que tiene una mejor condición económica. Esa es la teoría de las dos clases. Muchas veces las acciones afirmativas que tienen la finalidad de maximizar o de permitir la inclusión de un grupo que ha estado históricamente fuera, lo que crea es un subgrupo dentro de ese grupo y le beneficia directamente a él. Y pasa con las mujeres, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Feminismo de Barrio, de una escritora norteamericana, donde nos cuenta cómo las mujeres afrodescendientes en los Estados Unidos de América no se han visto representadas por el feminismo, porque nos dice, es un feminismo de raza blanca para cubrir los intereses y necesidades de las mujeres blancas. Y nosotros hemos estado fuera de ese entorno. Es más, muchas veces nosotros tenemos que cubrir las obligaciones que históricamente tenían este grupo de mujeres para que ellas puedan acceder al trabajo, a la educación, y nosotros seguimos estando en una posición de subordinación. Y es cierto, y eso pasa con el grupo de discapacidad. ¿A quiénes vemos? A personas con discapacidad física, o probablemente a personas con discapacidad sensorial. Pero vemos en lo político a una persona con discapacidad intelectual, o se nos hace que eso es absurdo. Se nos hace que sería totalmente absurdo ver una persona con síndrome de Down en lo político. Porque claro, puede estar la acción afirmativa, pero ¿a quién está beneficiando? Y nosotros como comunidad, que es finalmente
la que va a decidir, la que va a votar, ¿votaríamos por una persona con discapacidad intelectual? Alguien en una clase me dijo, pero aquí en México ya tuvimos a una persona con discapacidad mental de presidente, porque tenía una enfermedad, no sé si era ansiedad, depresión, no sé, porque yo no estaba aquí en México en ese tiempo. Pero quizá lo normalizamos más porque no se ve. Pero cuando sí se ve la discapacidad, un ligero retraso mental, no sé, ahí hay que preguntarnos, ¿no? Una ligera parálisis cerebral que no le afecte en el desempeño, porque tampoco yo vengo aquí y soy ilógica y les voy a decir una persona enajenada de sus facultades mentales y la tienen que poner a decidir en lo político. Tampoco es romantizar, ¿no? Porque sería también una manera de crear una falacia. Yo en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues tuve el honor de trabajar con Enrique Belda, es un catedrático de Derecho Constitucional y trabaja mucho el tema de discapacidad. El hijo de Enrique nació con un grado de discapacidad mayor y él me dice, a ver, bueno, y no hay que romantizar la discapacidad. Yo luego les voy a contar, en España, a partir de una reforma que se hace en 2018, pues se permite el voto de todas las personas con discapacidad, de todas, sin hacer ningún tipo de exclusión. Y también se les permite participar como funcionarios de mesa. Y él me dijo, le llegó la invitación a mi hijo Enrique para ser presidente de una mesa de casilla. ¿Cómo mi hijo, si no sabe diferenciar entre una playera roja y una azul, va a poder ir a ser presidente? O sea, no voy a romantizar, me dice, él está excluido de esa actividad. Pero bueno, en ese caso específico, se excluye a la persona, pero no puede haber una exclusión generalizada, que es de lo que venimos. Yo creo que es el punto al que se quiere llegar, ¿no? No haber una exclusión generalizada, sino en algún caso concreto, pues, ser racionales y decir, pues, esta persona no debería ejercer el voto. Entonces él me dice, mi hijo no debería tener el derecho al voto. Y ahí yo no me enfrasqué en esa discusión con él, porque yo defiendo que todas las personas lo deberían tener. Y me dice, mi hijo no, si yo votaría por él, si él no sabe diferenciar. Y claro, ahí me dejó en el estado de, ¿qué le digo antes? Y él, porque es honesto en ese sentido, me dice, mi hijo no, pero claro, me dice, si yo no fuera honesto, yo voy a votar con él y yo decido. Son cuestiones que se tienen que estudiar. Mira, una acción afirmativa no se puede introducir así por así. Está bien, se deben introducir, pero eso necesita un estudio de fondo. Ni lo que se hizo por parte del tribunal con el INE, creo que es lo mejor, pero se debía empezar por algo. Ni lo que hace ahora el legislador, que no se sabe qué fue lo que hizo. La verdad es que yo creo que ni ellos hicieron cualquier cosa y ahora dicen, y ahí cumplan, pero sin entrar a nada. No entraron a nada, no analizaron, no debatieron, es una irresponsabilidad también hacer algo así. Entonces, la discapacidad es algo tan complejo que esto meritaría que personas con estudios profundos, técnicos en la materia, no sé, especialistas, entren y hagan un plan, estructuren, que sea un trabajo multisectorial, en el que participen también personas con discapacidad, se les tiene que escuchar. Al igual que las personas indígenas, la Convención de la ONU nos dice que se tiene que consultar a las personas con discapacidad cuando se va a tomar una medida que les afecta. Y aquí no hubo consulta tampoco previa. No se consultó. ¿Y qué es lo que dice ahora el legislador? Ustedes ya lo vieron, ¿no? Es el artículo 11, párrafo 4 de la LEGIPE. Hay 25 cuotas, cupos, escaños, curules, no sé cómo le dicen en México, curules, ¿no? En el Congreso, reservados a grupos en situación de vulnerabilidad, 25. Ahí metan los partidos, personas indígenas, personas afrodescendientes con discapacidad, personas jóvenes y creo que diversidad sexual. Ahí van todos. ¿Cómo? Y pueden participar en cualquier distrito. Ahí compite una persona indígena con una no indígena. No sé qué es lo que hicieron. Y en RP dijeron dentro de los primeros 20 puestos, donde no van a llegar nunca, porque lo van a poner en el número 20.
En cambio, nosotros sabemos de dónde venimos. El tribunal había dicho, tienen que ir en los primeros 10 lugares de la lista. Y en cuota indígena, por ejemplo, tienen que ser distritos indígenas donde compitan. Solo personas indígenas. Porque de lo contrario, tal vez no llegan. Es una barbaridad lo que hicieron ahorita en la legislación. En materia de derechos, eso se llama regresión. Y hay un principio de progresividad que se lee como prohibición de regresividad. Y está en el artículo 1 de la Constitución. Pero luego nos dicen, como siempre digo, que es un nuevo paradigma de los derechos. Nos encanta ese término, porque suena rimbombante, ¿no? Nuevo paradigma de los derechos humanos, pero en la práctica pasamos por encima como si fuera una jerga que está en la entrada de un edificio público y nos limpiamos ahí, pam, 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 tiramos el trapo seco al lado y se acabó. Ese para nosotros parece el nuevo paradigma, porque ahí hay una reforma electoral en esa materia, por lo menos, es sumamente contraria a la Constitución. Y al bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque ahora es Constitución y tratados en la materia. O sea, nadie fue a leer la convención y de la OIT, no sé, no sé, igual. Es increíble, la verdad es que a mí me parece sumamente preocupante, ¿no? Pero bueno, ya verá el Tribunal Constitucional de México si hay una impugnación, una acción que decide, ¿no? O en el caso concreto, yo digo que el Tribunal Electoral debe seguir manteniendo, aunque en la ley se lo niega, la facultad de interpretar, porque el tribunal, según la Constitución, es un tribunal constitucional en la materia electoral. El artículo 99 dice que puede inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Y si puede hacer eso es porque es un tribunal constitucional. Y yo no conozco un tribunal constitucional que no pueda interpretar. Si es el sumo intérprete de la Constitución, ¿cómo no va a poder interpretar? ¿No? Es como dice, el soldado va a la guerra pero sin armas. Es una cuestión que pues, yo creo que cae por su propio peso. Entonces, en materia de discapacidad, la cuestión es muy complicada. Si ustedes leen, no es fácil de entender, tiene que haber un estudio profundo, porque es un grupo complejo, ¿no? No es cualquier, no es un grupo único, unitario, no, es un grupo complejo. Es como la diversidad sexual. No solamente es la diversidad de orientación sexual, ¿no? Es diversidad de género, diversidad sexual. Es identidad de género, es identidad sexual, es orientación sexual. Y dentro de la identidad de género, pues ahora nos estamos con las personas no binarias topando, porque nuestra construcción de la paridad ha sido binaria, hombre-mujer. Y alguien me decía ayer en Twitter, porque hubo una sentencia de la sala superior, y yo no sé si se va a cumplir porque la anterior, que tiene que ser consejera presidente, ya dijo la Cámara de Diputados que no iban a andar cumpliendo, pues no sé yo, esta otra donde dice que tienen que crear una acción para la diversidad de género, ¿no? La identidad de género, en el caso de personas no binarias. Pero bueno, a lo que voy es que nosotros hemos normalizado una paridad binaria, hombre-mujer. Y hoy día vienen un grupo de personas y nos dicen, nosotros no nos identificamos ni como hombre ni como mujer. Eso es algo que nació hoy, en el 2021, 2022. Es algo que ha existido, pero lo que no dábamos un nombre. Eso merita un estudio antropológico, eso merita un estudio, no sé, sexual y sociológico, político. Yo no lo puedo resolver solo. Un magistrado creo que tiene que rodearse de un grupo de asesores para resolver un tema como ese, porque rompe con la paridad como la hemos construido, y entonces quizá, como hemos venido deconstruyendo muchas instituciones, hay que deconstruir lo que entendemos por paridad, quizás sí, y hay que preguntarnos si nuestra paridad es por sexo o es por género, que son dos cosas distintas, y hoy día los usamos como sinónimos. Y el género nació primordialmente, se incorpora para hacernos ver las diferencias que existen con razón al sexo. No es lo mismo género y sexo. Y la paridad, yo no sé si es por el sexo o por el género.
Si yo le preguntase a los magistrados del tribunal, no sé qué me responderían. Si es hombre y mujer por sexo o es hombre y mujer por género. Yo creo que es por género, porque dijeron que las mujeres trans son mujeres y eso es género y no es sexo. O entonces no hay una claridad. Y yo soy de la línea que se tiene que trabajar por la inclusión total. Y quizá hay que deconstruir lo que entendemos por paridad, porque ustedes saben que el remedio que tenemos actualmente es que las personas no binarias van a ocupar dentro de la paridad los lugares que están asignados a los hombres, ¿no? Esa es la decisión a la que llegó el tribunal. Pero para mí ese es un remedio para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. No entra en el fondo del asunto. No sé si al tribunal le corresponde o no le corresponde hacer ese análisis, que ya les digo que tiene que ser multisectorial, al igual que en el tema de discapacidad. Pero para mí esa no es una solución que se puede mantener de manera permanente. ¿Hasta dónde le vas a quitar los espacios a los hombres? Pues yo creo que tampoco se trata de esto. No, si la paridad lo que persigue es alcanzar un equilibrio en lo político que refleje nuestra realidad, no podemos tomar esa decisión. O no la podemos mantener durante mucho tiempo, porque hoy son las personas no binarias, pero mañana llegarán las personas de género fluido, que cuando yo estuve hablando con un profesor de España me decía, con mi tutor, me decía, no, a mí no me vengas con eso y ahora con qué me van a salir. Pero está. Si es que no es que uno lo está inventando, yo no lo inventé, de eso se estaba hablando en España en ese momento. Y claro, ¿qué decimos? No existen, excluimos o regulamos, intentamos entender de qué va. Y aquí en México ya se abrió la puerta de la acción afirmativa. ¿Hasta dónde la vamos a abrir? ¿La vamos a abrir para todo? ¿O creamos una cuota arcoíris, que es lo que se ha dicho? También puede ser. Se crea una cuota arcoíris para la diversidad, porque yo creo que no nos da el alcance ahora mismo para entender la diversidad. Y eso también tiene que ver con esa idea que tenemos tan radical de que somos de un solo corte, ¿no? Somos mujeres heterosexuales, no sé, católicas, así se nos ha creado, somos eso, y eso es lo normal. Somos hombres heterosexuales. Y luego dicen, bueno, está la homosexualidad, también lo vamos a ir aceptando. Somos muy variados, somos como una cajita de galletas surtidas, hay de todo. Y eso es lo que vamos a tener que aprender, ¿no? A entender que somos diversos. Entonces, la convención, si ustedes la estudian, van a ver que crea o que contiene una serie de regulaciones muy llamativas. Ya les decía, en el artículo 12 de la convención se establece que los estados, parte de la misma, y México es estado parte de la convención, reconocen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. Y por tanto, no puede existir un tratamiento como este. Esto es inconvencional. Ese tratamiento es inconvencional cuando se dice una persona mayor de edad disminuida o perturbada en inteligencia. Tenemos unas redacciones sumamente llamativas, por decirlo menos, ¿no? Disminuidas o perturbadas en inteligencia. Aunque tengan intervalos lúcidos, dice aquellos que padezcan alguna afección originaria por enfermedad o deficiencia persistente, siempre que debido a la limitación o a la alteración de la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, van a ser declarados incapaces. En España se llama interdicción, aquí se llama incapacidad. Entonces, esto, si lo aplicamos como regla general, es contrario al artículo 12 de la Convención, que nos dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica y que los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que necesiten en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y los estados no han ido cumpliendo con esto. Los estados firman el convenio y no cumplen. Siguen manteniendo disposiciones como la que nosotros vimos en el caso de México. Yo no sé si al momento de firmar los convenios
no hay un comité que diga, mira, esto está aquí, el convenio se firma de buena fe y se tiene que cumplir. Y no se puede alegar derecho interno para incumplir una obligación internacional. Eso es parte del derecho de los tratados. Y luego los estados no cumplen. El Comité de Derechos de este convenio ha hecho estudios, ha pedido informes y ve que los estados no han ido cumpliendo con esta regulación. México, en este caso, legislativamente no ha cumplido, pero la Suprema Corte, que es el tribunal constitucional máximo del país, sí ha ido estableciendo este nuevo paradigma de la adopción del apoyo para la toma de decisiones a fin de sustituir la sustitución, bueno, valga la redundancia, a fin de dejar el modelo de sustitución en la toma de decisiones. Cuando una persona se declara incapaz, se le nombra a un tutor, ¿no? Que tome las decisiones por ella. Entonces, que aquí se llama tutor o curador, no lo sé. Es tutor, ¿no? Hay otros países que hay tutores y curadores. Se debe dejar ese modelo, dice la Suprema Corte, y pasar al modelo de la asistencia, que es lo que nos dice el párrafo 3 en la toma de decisiones. Implica un cambio de paradigma en la forma de regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El Estado no puede quitar la capacidad, sino que debe brindar apoyos necesarios para que sea la persona la que decida sobre los propios asuntos de su vida. Ahora, la Suprema Corte también ha dicho, hay situaciones excepcionales, porque no hay que romantizarlo, como dice Juan Ignacio, en donde la persona juzgadora puede determinar que la asistencia no es suficiente para asegurar la protección de personas con discapacidad, ante lo cual deberá nombrar a alguien que tome las decisiones en su lugar. Y esto sucede, por ejemplo, cuando hay una falta de mental, una falta de autonomía mental severa. Claro, dice, estos casos requieren de un mayor escrutinio por parte de la persona juzgadora. Una falta de autonomía mental severa. ¿Qué se nos puede ocurrir? Y ese caso llega una vez a Sala Regional Guadalajara. Una persona en estado vegetal. Una persona en estado vegetal puede tomar las decisiones sobre su propia vida, como lo indica el artículo 12 de la Convención. No. Entonces, ahí el apoyo del Estado tiene que ser nombrar a otra persona para que tome las decisiones en su lugar. Entonces, más o menos lo que nos ha dicho la Corte. Ustedes conocen que han habido una serie de amparos indirectos en revisión, en donde la Corte ha otorgado el amparo a personas con discapacidad a las que se les había privado de su capacidad jurídica, y les dice, y también las hace en lenguaje sencillo, ¿no? Donde le dice, a ver, tú, Manuel, tienes discapacidad mental, pero esta corte ha decidido que puedes tomar las decisiones sobre su propia vida. Han habido una serie de amparos y es tomando esta línea que impone la convención. Entonces, la convención nos dice esto, ¿no? Nos dice la capacidad jurídica, habla del acceso a la justicia. También la convención tiene que asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y esto, como todo, requiere, y siempre esa convención va a hablar de esto, ajustes razonables, ajustes del procedimiento, ajustes de accesibilidad, ¿no? Ajustes para facilitar que las personas puedan participar directa o indirectamente en los procesos judiciales. Y el Tribunal Electoral ha reconocido esto en esta tesis, en la 28/2018, donde dice, las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas que garanticen su efectivo acceso a la justicia de acuerdo con el modelo social. Y se deben tener las personas que acudan a la jurisdicción electoral la asignación, por ejemplo, de un asesor jurídico, se debe de acondicionar la estructura física, se les debe permitir el acompañamiento de personas de confianza durante el desarrollo del proceso, se deben emitir resoluciones en formatos accesibles, han habido decisiones del tribunal en este sentido, y pues tiene que haber, por ejemplo, la traducción en lengua de señas o cualquier otro que atienda la efectividad de esta finalidad. Incluso las sesiones que se llevan a cabo por sala superior son sesiones en las cuales se toma esta traducción de lengua de señas.
Algo muy importante que nos ha dicho el Comité de Derechos de este convenio y que tiene un impacto en la materia política electoral es que debemos diferenciar la capacidad jurídica de la capacidad mental. El comité lo deja claro, nos dice, la capacidad jurídica es la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones y de poder ejercerlos, claro. Y la capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para tomar decisiones. Y es la capacidad mental la que puede variar de una persona a otra. Capacidad jurídica y capacidad mental, nos dice, no son los mismos. Todas las personas tienen derecho a su capacidad jurídica con independencia de su capacidad mental. El comité nos dice, y luego si quieres les comparto ese informe, que todas las personas tenemos capacidades mentales distintas. ¿Y eso qué significa? Que algunas personas necesitan más ayuda, más apoyo, más ajustes que otras. O sea, nuestra capacidad mental puede variar. Entonces, lo que concluyó en ese informe es que el desequilibrio mental y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica. Y lo mismo se lleva para el caso del voto. Y es más, se ha ido muchísimo más allá en el caso del voto y se nos ha dicho, cuando votamos, no lo hacemos ejerciendo nuestra capacidad mental. Hay un estudio no sé si el Fondo Monetario Internacional, fue un estudio que se hizo en Europa de una de estas instituciones que ni siquiera tiene que ver con la materia de lo electoral, y lo que nos dice es, conforme una medición que hicieron seria, ¿no? Y un estudio estadístico y científico. Cuando las personas votan, no lo hacen ejerciendo su capacidad mental, sino que votamos conforme a nuestra capacidad emocional influenciada por lo que se dijo en una campaña electoral o por la situación coyuntural de un determinado estado. Pero si votásemos utilizando nuestra capacidad mental, nuestra historia sería distinta. Y yo creo que eso lo vemos en nuestras regiones, ¿no? Votamos por otra cosa menos que por el raciocinio. Entonces, no puede ser esto una justificación para impedir que una persona con discapacidad cognitiva pueda acceder a su derecho al voto. Y bueno, entonces, en cuanto al derecho al voto de las personas, les digo, el grupo más discriminado ha sido el grupo de personas con discapacidad cognitiva. Es a ellos a quienes se les ha venido negando el derecho al voto. Es a ellos a quienes se les ha venido negando el derecho al voto. Nosotros vemos, ¿no?, cómo en los centros de votación pueden llegar personas en silla de ruedas. Es más, se ha hecho algún tipo de accesibilidad, no creo que al 100% física, ¿no?, rampas para que puedan entrar a los centros de votación. Incluso en los casos de personas con discapacidad visual, pues se ha incorporado, ¿no?, esta boleta en formato de lectura braille. Pero en el caso de la discapacidad cognitiva, ahí es donde algunos países siguen patinando. En el caso específico de México, hay un artículo de la LEGIPE que establece que, si no me equivoco, quien preside la mesa de votos, la mesa de votación, la mesa directiva de casilla, puede impedir que entre al lugar de votación una persona enajenada de sus facultades mentales. No sé si más, palabras menos, es lo que dice este artículo de la LEGIPE. Esto podría hacernos pensar que, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad cognitiva podría ser impedida de ejercer el derecho al voto. No obstante, en los lineamientos, el Instituto Nacional Electoral lo que ha establecido previo a cada proceso es que si la persona tiene su credencial para votar con fotografía y está en la lista nominal de electores, debe poder votar. Y hasta el día de hoy no ha llegado un caso al Tribunal Electoral en el cual una persona con discapacidad intelectual o mental diga, por tener discapacidad, el INE me negó la credencial para votar con fotografía. Entonces, parece que esto no es un problema en México.
Parece que no lo ha sido, o por lo menos no ha llegado el caso al Tribunal Electoral. Pero en otros países sí ha sido un problema porque se impide que las personas con discapacidad cognitiva puedan ejercer sus derechos político-electorales. No, y este es un trato que desafía la Convención de la ONU. Por ejemplo, en ese sentido vamos a ver si el artículo 29 de la Convención nos dice que se tiene que asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, democracia directa o democracia representativa, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas a votar y ser elegidas, entre otras formas, mediante. Y nos dice las garantías que deben existir, ¿no? No hace ninguna excepción. Dice, las personas con discapacidad, y no nos dice, excepto las que estén enajenadas de sus facultades mentales, no hace la Convención ningún tipo de excepción. Hace un reconocimiento general del voto, y aquí habría que preguntarnos, activo y pasivo, porque el voto no solamente tiene una faceta, tiene dos de este colectivo sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Este artículo nos habla del derecho de participar plena y activamente en la vida política y pública, directamente o a través de representantes. Entonces, debemos entender que este artículo 29, si lo unimos al artículo 12, por ejemplo, que reconoce la capacidad jurídica, y si lo unimos al artículo 5 de la Convención, que prohíbe todo tipo de discriminación por motivo de discapacidad, nos lleva a concluir que la Convención contiene una prohibición absoluta de la privación del derecho al voto basada en la discapacidad. Es decir, la Convención viene a cuestionar de manera radical la legitimidad de la existencia de una discapacidad como motivo válido para excluir del derecho al voto. Entonces, eso es lo que se entiende que se deriva de la discapacidad. No obstante, encontramos a muchos países, principalmente países que nosotros pensaríamos que están sumamente avanzados en la materia, europeos, ¿no?, que sí contienen una regulación que excluye en el ejercicio del voto de las personas con discapacidad y la excluye con base en un criterio que han venido denominando como criterio funcional, que apela a la deficiente aptitud de una persona con discapacidad intelectual o mental, que es la discapacidad psicosocial, para adoptar una determinada decisión. Entonces, lo que se hace en estos países son pruebas funcionales y lo que se ha venido diciendo es que esto puede afectar desproporcionadamente a este colectivo. Por ejemplo, con relación al derecho al voto, el Comité de Derechos de esta Convención de la ONU conoció de una denuncia que se presentó en contra del Estado de Hungría. En ella se señalaba, como ya les decía previamente, que este artículo 29 no contiene ningún tipo de exclusión ni señala que puede haber una restricción razonable con relación al ejercicio del voto de las personas con discapacidad. Por lo que la exclusión, como se hacía en Hungría, de las personas con discapacidad cognitiva, incluida la restricción derivada de un examen individualizado que se le haga a la persona, entiende el comité que es discriminatorio. En Hungría lo que se hacía era una prueba individual de cada persona para ver si era apta para votar o no. Y esto nos dice el comité, incluso cuando sea una evaluación de este tipo, esto es discriminatorio. La privación del voto no puede considerarse como una medida proporcional bajo la finalidad funcional o bajo la finalidad de, por ejemplo, preservar el sistema político del Estado, que es lo que se ha venido diciendo. Para preservar el sistema político de un Estado, vamos a impedir que determinadas personas puedan emitir el voto.
Eso ya, dice el comité, no se puede hacer. En España, les contaba, la ley electoral excluía del voto a las personas que habían sido interdictas o incapacitadas. Claro está, se decía que debía hacer un examen a cada una de las personas para ver si tenían o no la capacidad para votar. No obstante, una vez que se incapacitaba a alguien, la sentencia misma decía, y se le priva también del derecho al voto. Hubo un caso muy sonado en España de una chica cuyos padres presentaron una demanda para que la incapacitaran. Esto fue en Galicia. Solicitaron la incapacidad parcial de su hija y le dijeron al órgano judicial, a ver, nuestra hija no se puede gobernar por sí misma, pero no queremos que le quiten el derecho al voto, principalmente porque nuestra hija ya ha participado en votaciones anteriores y eso le da a ella como muchísimo empoderamiento. No obstante, el juzgado, el juez en este caso, pidió un informe de un médico forense y con ese informe dictó sentencia declarando la incapacidad total, tanto para gobernarse a sí misma cuanto para privarla del derecho al voto. Y en esta decisión lo que el juez establece es que la privación del voto derivaba de las notables deficiencias que la chica demandada presentaba porque desconocía los aspectos básicos del sistema político y del régimen electoral del país. Y por eso era altamente influenciable. Lo mismo que les decía ayer para el caso del voto en prisión, ¿no? Son altamente influenciables. Pero claro, estigmatizamos personas en prisión o personas con discapacidad. El resto de la población no es altamente influenciable. Y eso es lo que se decide, incluso el Tribunal Constitucional conoce este asunto en amparo y decide lo mismo. El caso llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí la gran pregunta que se hacía en este caso era una chica de 18, 19 años, era una chica muy joven. En España se vota a partir de los 18, entonces sí tenía más de 18 años, pero era muy joven. A ella se le somete un examen y dice el médico forense, no sabe los elementos básicos del sistema, entonces se le tiene que privar del derecho al voto. Ese mismo examen, si se le sometiera a la mayoría de la población, probablemente tendríamos que privar del derecho al voto a la mayoría de la población. ¿O creen que aquí la mayoría de la población sabría diferenciar RP, mayoría relativa y todo lo que se tiene del sistema electoral? Probablemente no. La gente va y vota por el que más, no por el que pensó intelectualmente. A ver, ¿de verdad utilizamos el periodo ese deber electoral para meternos en un cuarto y meditar, ¿no? Ponemos todos los programas políticos, vemos la trayectoria de los candidatos y de las candidatas, decimos, mira la trayectoria que ha tenido, qué cargos utilizó, estuvo antes, cumplió con lo que llevó. Hacemos todo ese estudio intelectual, ¿no? Nosotros para votar. No. Es más, yo me fui ahora de observadora a las elecciones de Brasil, tuve la dicha de que me invitara la OEA para la misión de observación. Y en Brasil tienen una cuestión particular, nos ponían a observar si antes de entrar al colegio electoral el día de la votación habían santiños. Yo cuando llegué dije, santiños, ¿será que votan? ¿Será de santería? Dije, ¿votan aquí santos o cosas de...? Yo ni sabía, pero no, son esos boletas como los volantes, ¿no? Con la propaganda, le llaman santiños a las propaganda. Y eso está prohibido. Y puede llevar incluso a nulidad. Entonces, ya el día de la elección en mi mesa, en mi colegio electoral, sí vi que estaba pero regado de santiños en la entrada. Y yo dije, ¿para qué hacen eso los partidos? Y ya me explicaron, dijeron, es que tú estuviste en un centro de clase media. Es más, en el centro de votación que yo estuve, ahí estudió Lula da Silva. Tenían un museo con las calificaciones de Lula, que no era el mejor alumno, por cierto, pero ahí lo tenían, ¿no? De que ahí estudió en este colegio, en Ipiranga, en la avenida de Ipiranga. Y me dijeron, claro, la estudia es de clase media, pero no en las favelas, por ejemplo, que luego en la segunda vuelta sí me tocó en una favela, la gente llega y no sabe por quién votar y recoge así el volante de la calle y con eso vota. Hay gente que decide su voto de acuerdo al volante que recoge en la calle y dice, bueno, me tocó este. Y votan por ese. Y lo han visto en Brasil que así sucede. No votamos intelectualmente.
No votamos mentalmente, somos irresponsables o el voto es emocional, ¿no? Por otras razones, pero no por razones mentales. Y esta niña la someten a ese examen y le dicen, pues no tienes derecho al voto porque tú no te sabes el régimen. Y en ese momento yo le dije a mis alumnos de la universidad, a ver si les hago el mismo examen a ustedes. Dijeron, no, porque nos quitarían el voto. Tampoco, no manejamos, ni siquiera los alumnos que eran de tercer semestre en ese momento, ni habían visto electoral y me decían que pues ellos iban a votar por primera vez y que ellos tampoco sabían cómo era el régimen, ni lo habían estudiado, ni les daba la gana estudiar. Entonces, el Tribunal Constitucional aprobó, ¿no?, esa regulación, pero luego el caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo no hizo mucho, pero en diciembre de 2018 sí se publicó una ley electoral que abrió las puertas para el ejercicio del derecho al voto universal en España, en el sentido de personas con discapacidad, y se estableció que los órganos judiciales ya no iban a poder decidir si una persona reúne o no la aptitud para ejercer el derecho al voto. Y ahí es donde les digo que un profesor que ha trabajado muchísimo esta materia, que su hijo tiene discapacidad, me decía que no estaba de acuerdo con esa regulación. Europa es sumamente conservadora. Podríamos pensar que Europa es sumamente liberal y que en materia de derechos Europa va adelante de lo que hemos hecho en América, pero no. Europa es sumamente conservadora y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es conservador y muchas veces bajo la figura del margen de apreciación no hace un pronunciamiento directo. Creo que ha ido muchísimo más allá en muchos casos la Corte Interamericana, que no se basa en esa figura del margen de apreciación de los estados. Llegó al Tribunal Europeo, y con esto cierro para seguir mañana, este caso de Stropje en Rosalind versus Dinamarca, no sé cómo se pronunciará porque eso está en la lengua danesa, y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la petición de 2 personas con discapacidad mental que solicitaban el derecho al voto. El argumento era que el artículo 29 de la Constitución de Dinamarca establece que las personas con discapacidad mental pueden ser declaradas incompetentes legalmente y que en ese sentido perdían el derecho al voto. Una persona con discapacidad mental que haya sido declarada incapaz legalmente pierde el derecho al voto, prácticamente lo que se regula en la mayor parte de países. Pero entonces el Tribunal Europeo dijo, esto no afecta a la Convención Europea porque ese artículo de la Constitución de Dinamarca afecta únicamente a un grupo limitado, solamente el grupo de personas con discapacidad mental declarados incapaces legalmente. No hay una privación general y automática del derecho al voto. No dice todas las personas con discapacidad mental, sino aquellas que hayan sido declaradas incapaces legalmente. Desde luego, esto va en contra de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que no admite ninguna restricción, y va en contra del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluso hace observaciones de esta sentencia y establece que el Tribunal Europeo no consideró que el ejercicio de adoptar una decisión no se basa en la capacidad de razonar, ojalá otras hacemos así, sino de otros factores que ya les decía yo, no son racionales, son emocionales, sociales o jurídicos. Y que en este caso, pues sí se estaba excluyendo a personas por pertenecer a un grupo vulnerable y minoritario. Y el caso de Stropje nos pone de frente sobre muchas cuestiones. Primero, tuvo el Tribunal Europeo que haber resuelto, no solo tomando en cuenta la convención, el convenio europeo, sino también tomando en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el caso de que Dinamarca es estado parte de esa convención, le tocaba hacer un pronunciamiento en ese sentido. Y segundo, para que veamos cómo el Tribunal Europeo sí puede revisar la convencionalidad de un artículo de la Constitución. En este caso, del artículo 29 de la Constitución de Dinamarca. Dice que es conforme a la Convención, pero pudo haber dicho que no era conforme. Que es lo que pasa ahora aquí en el caso de México y que les digo que no es algo que nos debe causar tanto asombro. ¿Por qué? Porque no podemos esgrimir la soberanía para incumplir con una obligación en materia de derechos humanos. No se puede esgrimir derecho interno para incumplir obligaciones internacionales y yo creo que mucho menos cuando se trata de derechos humanos.
Entonces, Europa es muchísimo más conservadora en este caso, en este y muchos casos, en paridad, ¿no? Incluso el Tribunal Europeo, en un caso que llega contra España, dijo, no puede haber una lista de partidos solamente de mujeres, no pueden haber solo candidaturas de mujeres. España tiene cuota, no tiene paridad, todavía está en cuota, creo que 60-40. Y dijo, es que tiene que ser 60% de un género y 40% del otro, pero no puede ser 100% solo de mujeres. No, es que tribunal, lo que queremos es potenciar que las mujeres han estado fuera de la historia. Y dijo, no, eso también es discriminación. Es un tribunal sumamente conservador. Si lee lo que ha dicho el tribunal, bueno, tuvimos una vez a Luis López Guerra, que era juez del Tribunal Europeo, ya no es juez del Tribunal Europeo español, y le daba casi un infarto cuando le contaban lo que había hecho aquí el magistrado de la Mata, muy ahí abierto, contándole lo que habían hecho, y el otro se quedaba así como, ok, perfecto, vale, les aplaudo, pero pues eso para ustedes allá no lo hacemos. Son sumamente conservadores. Entonces mañana vamos a ver un poco qué ha dicho el tribunal al respecto, cuáles son las sentencias que ha venido emitiendo y pues a ver si nos da también tiempo de hablar sobre el voto migrante o sobre identidad de género para el lunes hablar un poco sobre el voto migrante. Y bueno, entonces aquí lo dejaríamos. No sé si alguien quiere hacer alguna participación. Bueno, y si no, nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana.